pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Sentí ese bajo. Te está golpeando en el pecho. Es la actitud de una radio que no tranza y te da lo que querés escuchar. Ella es de la tierra de mujeres divinas. Puro rock nacional, sin vueltas. Ponele actitud a tu invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos, o pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso, potro. Tenía 2 perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero. Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos da a comer pati. Terrible marginal se saca fotos con los ratis. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, pare, pam, 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 pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuan perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Buenos días Río Gallegos, buenos días Santa Cruz, buenos días Argentina. 7:42 de la mañana de este 11 de agosto. Buenos días Malvinas, en el aire de Radio Nuevo Día. Al que quiero volver. Y si quieres venir con... Bienvenidos a una nueva mañana en el aire de Radio Nuevo Día con información del ámbito local, provincial, nacional,
con todo lo que tenés que ir sabiendo, e internacional obviamente también en clave malvinera en esta propuesta que además de informarte en el comienzo de tu jornada, busca obviamente también tener presente siempre la causa Malvinas de este lado del micrófono. 4 décimas de grado sobre cero la temperatura actual en la ciudad de Río Gallegos. La sensación térmica 3 grados 9 bajo cero en la capital provincial, cielo despejado. Humedad del 85% y viento que sopla a 15 kilómetros por hora en esta mañana. Martes con una máxima de 5 grados, cielo con un poco de sol, como lo disfrutamos ayer afortunadamente y como nos seguirá acompañando aparentemente en la jornada de hoy. Y viento presente con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora durante toda la jornada. Reitero, máxima de 5 grados y cielo parcialmente nublado en esta jornada de martes. Silbo un monstruo en la mansión, pero cambié la piel y a los días y con él vino Papá Noel. El olor de mi maestra de sexto grado persigo y quiero. 7 grados 6 bajo cero la temperatura actual en el Calafate, allí a la orilla del lago argentino. 11 grados 4 bajo cero la sensación térmica. Cielo ligeramente nublado, humedad del 95% y viento que sopla desde el este a 8 kilómetros por hora. Máxima para este martes en el Calafate de 2 grados. Jornada algo nublada durante todo este martes, sin precipitaciones a la vista ni vientos intensos para hoy, martes. Silvia y Guido como hermano, díganselo. En el noroeste santacruceño también mucho más frío en la precordillera santacruceña, 11 grados 8 bajo cero la temperatura actual en Perito Moreno. Cielo despejado, humedad del 97% y el viento en calma a esta hora. Máxima de 2 grados para este martes. Cielo algo nublado, sin precipitaciones y al igual que Calafate sin vientos intensos. Para que no se nos vuele la casa, díganselo. Oh, tenele compasión, decile vos sos Dios, pero díganselo. En el noreste, entrando por la ruta 3, esquivando pozos, baches, cráteres, 1 grado allí en Caleta Olivia, humedad del 61% y viento que sopla a 11 kilómetros desde el sudoeste a esta hora. Cielo despejado en Caleta, máxima para hoy de 11 grados, sin precipitaciones a la vista y tampoco sin vientos intensos en esta jornada, que solamente en Río Gallegos depara ráfagas de hasta 60 kilómetros. Reitero, máxima de 11 para este martes, 11 en Caleta Olivia. A venir los 3 chanchitos, por lo menos el del medio se iba a poner para la mierda, si no estaban un poquito más sólidos los cimientos, Lord. 5 grados 6 la temperatura actual en Caleta Olivia, 6 décimas de grado, en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 5 grados 6 décimas de grado sobre cero la sensación térmica. Cielo parcialmente nublado, humedad del 80% y viento soplando del sudoeste a 34 kilómetros por hora. Más al sur, mejor la temperatura. Raro el pronóstico, pero así es como lo presenta el Servicio Meteorológico Nacional. Máxima de 5 grados en esta jornada. Cielo mayormente nublado, con lluvias aisladas durante la tarde, presentándose de a poco y lloviznas hacia la noche de este martes. Ráfagas de viento que alcanzarán los 70 kilómetros por hora y, como te dije, una máxima de 5 grados para Ushuaia. Anda para allá, sigue el show de los humanos. Piensa bien, piensa lindo. 3 grados 5 la temperatura actual en Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas. 2 grados bajo cero la sensación térmica en esta jornada. El cielo se presenta cubierto, la humedad es del 91% y el viento sopla del sudoeste a 32 kilómetros. Máxima de 6 grados para esta jornada, donde el cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana. Se presentarán hacia la tarde chaparrones y hacia la noche incrementarán las probabilidades de esos chaparrones y viento para esta jornada. Lluvia y viento para esta jornada.
ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Hoy, martes, con máxima de 6 grados en Puerto Argentino, en nuestras Malvinas Argentinas. No sé si el tiempo es propio de nuestra conciencia. Por último, base Marambio, la temperatura actual es de 20 grados 6 bajo cero y la sensación térmica de 27 grados 5 bajo cero. Humedad del 37% y viento soplando desde el sur a 10 kilómetros por hora. Cielo parcialmente nublado en esta jornada allí donde no hay pronosticada precipitaciones para la Antártida Argentina o para la base Marambio puntualmente, pero sí es una jornada muy, muy fría. ¿Qué diferencia hay? Si de la conciencia no nos podemos librar, esa guía innata y leal que vos bien sabés, no siempre podemos respetar. No siempre podemos. Y hoy debe ser la tuya, mi peor enemiga, la que te echa. Hoy es el día y le mandamos un saludo muy especial a nuestra nutricionista de cabecera, amiga de la casa, a la licenciada Mariana Gil, pero no solamente a ella, mediante su figura, a todos los y las nutricionistas de nuestra ciudad. Rocío Orlando, ex compañera del Salesiano, amiga, por ejemplo, pienso, ¿en qué más? No se me ocurre nadie más en este momento, pero si ustedes tienen su nutricionista de cabecera, salúdenlo o pueden saludarlo mediante la radio. Feliz día y buenos días para ellos. Hoy 11 de agosto, donde además hay algunas otras efemérides que conmemorar. Un día como hoy, un 11 de agosto de 1924, nacía Hugo Guerrero Martínez, hombre nacido en Perú, Lima, Perú, ícono de la radiofonía argentina, conocido como el peruano parlanchín. Conquistó a la audiencia con su voz grave y su manejo de los silencios en El Show del Minuto. Mostró su beta como entrevistador en televisión en A Solas y falleció a los 86 años un 21 de agosto de 2010. Era muy interesante ver las entrevistas de este hombre que por ahí se quedaba en silencio como contemplándose entrevistador, y a veces en televisión sobre todo el silencio es algo incómodo e inconveniente. Entonces el entrevistado empezaba a contestar o trataba de dar continuidad a la respuesta anterior y el tipo decía, no te pregunté sobre eso. Y lo dejaba como esperando. Pero no por descortés, sino por parte de su arte, si se quiere. En 1959 nacía Gustavo Cerati, integrante, líder de Soda Stereo junto a Charly Alberti y Zeta Bosio. Luego también conquistó, bueno, de la mano de Soda Stereo en principio y luego con su carrera solista desde los 80 y 90 hasta fines de o mediados de los 2000, hasta que en 2007 volvió con Soda Stereo y en 2010, en mayo de 2010, sufriera el ACV en Venezuela, donde finalmente no volvería ni siquiera a interactuar, ¿no? Quedó por más de 4 años en coma hasta su fallecimiento el 4 de septiembre de 2014. Nacía también Sergio Cachito Vigil, uno de las referencias en cuanto a el deporte argentino y particularmente el hockey, que justamente lo tuvo como uno de los referentes históricos del comienzo, si se quiere, de las Leonas, pero también luego fue líder de el seleccionado masculino de fútbol. Fue jugador en principio de hockey sobre césped y luego como entrenador el seleccionado femenino, las Leonas, logró la medalla de plata en Sydney 2000 y el mundial disputado en Australia en 2002, y tras ganar la presea de bronce en Atenas 2004, dejó su cargo y pasó a dirigir el seleccionado
masculino. Un día como hoy también nacía Enrique Bunbury en 1967, el líder de Héroes del Silencio. Luego también con una carrera solista que lo sigue teniendo vigente. Fue uno de los músicos de rock más influyentes de España. Nacía un día como hoy en Zaragoza. Enrique Ortiz de Landazuri y Sarduy es su nombre original, que luego transformó obviamente en Enrique Bunbury. En 1989 nacía Úrsula Corberó, es actriz española, actual esposa de el Chino Darín, del hijo de Ricardo Darín, y quien interpretara a Tokio en La Casa de Papel, exitosa serie televisiva. Debutaba en Primera División Pablo Aimar, un día como hoy en 1996, en la Primera División de River, el mediocampista nacido en Río Cuarto, Córdoba, en la derrota 1-0 de River ante Colón de Santa Fe. El Payaso brilló en Valencia, en el Zaragoza, en el Benfica y también en la selección argentina, donde fue campeón del mundo sub-20 en Malasia 97 y actualmente es parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y dirigía la selección sub-17. En 2007 fallecía a los 79 años Roberto Maidana, periodista y locutor. Conductor de uno de los ciclos más exitosos de noticias en Canal 13 y la televisión pública también. En 2014, en el poblado de Paradise, California, a los 63 años se quitaba la vida el actor y comediante Robin Williams, ganador de un premio Oscar y 5 Globos de Oro, 2 Emmy. Patch Adams, entre algunas de las películas más significativas, El hombre bicentenario, que yo recuerde. Y un hombre que, a pesar de su contagiosa sonrisa, atravesaba una profunda depresión, que bueno, se develó justamente luego de conocer este desenlace. En 2019, la fórmula presidencial encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ganaba las PASO de las elecciones 2019 y luego se consagraría meses más tarde como la fórmula que le derrotaría finalmente a Mauricio Macri en las elecciones por un 47,7%. Y como les decía, es el Día del Nutricionista en conmemoración al nacimiento de Pedro Escudero en 1887, médico, fundador y director del Instituto Nacional de Nutrición argentino y maestro de varias generaciones de médicos, de hecho considerado el padre de la nutrición en América Latina. No quiero cerrar este bloque de efemérides. Esperen que tengo que mandar un mensaje al mismo tiempo que hablo con ustedes aquí. Feliz cumpleaños, amigo querido, para mi querido amigo Piki, que hoy está cumpliendo 36, si no me equivoco. El flamante padre de Oleg, mecánico especializado de nuestra ciudad. Lamentablemente hincha de Fiat, pero un tipazo, de múltiples cualidades, sobre todo la humana. Hoy, ojalá que haya sanguchitos o algo para compartir. Ahí estaremos en horas de la tarde, querido amigo. Sé que me estás escuchando, pero de todas formas te mando este audio. Te quiero mucho, mi loco. Esto es Buenos Días Malvinas, en el comienzo de una nueva jornada. Son las 7:56 de la mañana. Vamos a empezar a repasar los principales títulos de esta mañana. Son bienvenidos mediante YouTube también. Ya estamos transmitiendo en vivo desde el comienzo esta jornada. También a través del streaming de radio, que ya lo vamos a chequear que esté saliendo bien, porque cada tanto me avisan. Sí, está saliendo todo ok. El saludo para todo el team de las mañanas. Ramón, Mariana. No me quiero olvidar de nadie. Daniel, Cristian, Daniel,
Pau, Vero, Mariela, La Pela, que se sumará en un rato, mi padre, Jorge Quirós, y a todos quienes estén por allí, bienvenidos y buenos días, buen martes para ustedes. El saludo, el abrazo y el reconocimiento al equipo de Diario Nuevo Día, que ya en la redacción lo tiene a Tony Villanueva, dele que dele con las teclas, también al equipo de redes de el Diario Nuevo Día, de Radio Nuevo Día y de toda esta cooperativa. Título número 1 a esta hora de la mañana, el gobernador Claudio Vidal inició una ronda de diálogo con las fuerzas de seguridad de Santa Cruz. Esta intención tiene el objetivo de escuchar sus necesidades, conocer las condiciones en las que desarrollan su tarea y avanzar en respuestas concretas según indica el parte de la provincia. Hay que decir que hubo un reclamo de varias semanas, que a la puerta de la Casa de Gobierno tuvo justamente las consignas que elevaban. Bueno, de hecho hubo una paritaria, ¿no? Donde estaban allí bastante explícitas y expuestas las consignas de necesidades de las fuerzas provinciales. Durante el encuentro se abordaron distintos temas que hacen justamente a las necesidades de la fuerza de seguridad y que, según señalaron, llevan más de una década en algunos casos esperando respuestas. Señaló el gobernador que muchas dependencias y áreas operativas han sufrido años de abandono durante distintas gestiones, generando necesidades acumuladas que requieren planificación, inversión y respuestas. El gobernador entregó una camioneta al personal de la División de Operaciones Rurales de Gobernador Gregores y una estufa a leña. Asimismo, se entregaron antenas de Starlink destinadas a distintas divisiones de la provincia para mejorar las comunicaciones. Además, se inició una ronda de diálogo directo, señalaron, con las fuerzas de seguridad y se asumieron compromisos para avanzar sobre las necesidades o con respuestas sobre esas necesidades. De hecho, la reunión fue, si no me equivoco, en la residencia oficial y allí tuvo a varios referentes de las distintas divisiones que hacen a la policía de Santa Cruz, donde de hecho les entregó el móvil del cual les daba cuenta que es para la División de Operaciones Rurales. Así que Vidal, bueno, tras la conclusión de la paritaria y bueno, largos meses de reclamos, se reunió con parte de las fuerzas para, bueno, empezar a brindar respuesta. Gran saludo para Daniel, que dice: buen día, Julián, buena jornada para todo el equipo. Obviamente el mismo deseo para vos, Daniel. En tanto, el ministro de Economía, Ezequiel Berbes, mantuvo una reunión con AMET, con su secretario general, Gustavo Basiglio. Allí se abordaron aspectos vinculados al ítem seguridad y el esquema de liquidaciones, el estado de las escuelas técnicas y la regularización de haberes. El gobierno, o desde el gobierno provincial, señalan que avanzan en diálogos y soluciones junto a este gremio. Allí, tanto el ministro como el secretario general dialogaron sobre la liquidación del ítem seguridad, concepto que fue acordado en paritarias
que pretende reconocer los riesgos inherentes a las tareas en los talleres educativos. El gobierno ratificó su compromiso de resolver de forma integral el pago de dicho ítem, contemplando la regularización del haber correspondiente a agosto, como así la cancelación de los retroactivos adeudados. Esta primera reunión fue justamente para articular esa cuestión y además exponer la cuestión de mantenimiento en escuelas técnicas, porque recordemos o nos ponemos en autos de esto, ahora tanto la parte de liquidación de haberes como de mantenimiento que antes correspondían de las escuelas, ¿no? Correspondían al Consejo Provincial de Educación, ahora están dentro o bajo la órbita del Ministerio de Economía, y es por ello que justamente esto forma parte de este debate o de esta discusión o de este intercambio, de esta reunión. Allí se evaluó el estado edilicio actual con el fin, según señala el propio gobierno, de proyectar y efectuar un plan de trabajo conjunto que garantice condiciones óptimas en cada establecimiento. Señalaron además o destacaron desde el gobierno que el pasado viernes 7 se concretó el pago por complementaria de los descuentos correspondientes al pasado mes de julio, y se adelantó la cancelación de un tramo de los descuentos cuyo compromiso inicial se prevé que sea para el 13 de agosto, es decir, pasado mañana, jueves, ¿sí? Así que se reunieron el titular de AMET y el ministro de Economía para acomodar la situación. Y este es un debate sustancial que debe avanzar sin prisa, pero sin pausa, porque recordemos que Santa Cruz ya dejó atrás, derogó el anterior sistema o esquema de votación con el que históricamente sufragamos los santacruceños, y ahora debe, que es la ley del lema, ¿no? Y ahora debe discutir cómo votar el proyecto sin primarias, con debate obligatorio y ficha limpia que presentó el diputado Piero Boffi. Ya ingresó a la legislatura hace tiempo, y fue de hecho antes de que Boffi oficializara su salida del bloque oficialista. Justamente lo que necesita, lo que requiere la provincia es un nuevo sistema, un código electoral propio. Y hay un total de casi una docena de iniciativas que la Comisión de Asuntos Constitucionales discutirá mañana, miércoles. En principio hay una iniciativa que lleva la firma de los diputados Piero Boffi con el acompañamiento de Fernando Martínez Alfaro y Fernando Pérez. Proyecto que fue presentado ya hace un tiempo y que está compuesto por 136 artículos. Señalan que no se limita a parches o reformas parciales, sino que deroga regímenes previos y establece las reglas de juego definitivas para la renovación de cargos ejecutivos y legislativos provinciales, municipales y de comisiones de fomento. Se dejaría atrás las PASO y obviamente hay una prohibición expresa de lemas y colectoras. En principio dejaría afuera las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel provincial. Y a diferencia de otras iniciativas parlamentarias, en este caso la propuesta justamente es que sea de forma directa la elección general. La norma ratifica la eliminación de la ley de lemas y prohíbe de manera tajante el uso de listas colectoras o la sumatoria de votos entre distintas boletas, asegurando que el sufragio emitido se dirija únicamente a la candidatura elegida. Se busca copiar el modelo de Córdoba, donde haya una boleta única de sufragio
Y a diferencia del modelo santafesino, que es otro de los que tiene boleta única, que utiliza una boleta de distinto color por cada categoría, el proyecto en este caso busca una única sábana que tenga allí todos los ítems, digamos, una sola hoja para todo. En la misma lámina impresa uno votará todas las categorías con cargos a elegir. Pongamos gobernador, diputados, intendente y concejales, por ejemplificar. Además habrá una disposición visual donde los partidos políticos ocuparán filas horizontales cuyo orden se determinará mediante un sorteo público, y las columnas verticales representarán los cargos en disputa: gobernador y vice, magistratura, diputados provinciales, como le decía, intendente, diputados por el pueblo y concejales. Se incluirán fotografías a color de los candidatos para facilitar la lectura visual y justamente se ofrecerá un casillero para marcar el voto lista completa. Es decir, si vos querés votar a una misma lista, no tenés que estar llenando tipo múltiple choice, sino que elegís la opción voto lista completa y te ahorras tiempo, ¿no? Lo interesante será que se establecerán debates obligatorios, para que, bueno, podamos todos conocer y escuchar, ¿no?, a nuestros candidatos. Y en el caso de que alguno de los candidatos faltara al debate, se dejará el atril vacío para exponerlo, ¿no? Además, se incorpora también las restricciones explícitas para ser candidatos en el caso de ficha limpia, para que no puedan integrar listas electorales personas con condena firme por delitos dolosos o contra la administración pública, deudores registrados en el registro de alimentantes morosos y o condenados por delitos de lesa humanidad. Así que es interesante, es un debate interesante y que todavía se debe Santa Cruz en este presente, porque además no falta mucho para el 2027. De hecho, ya vemos cómo hay dos candidaturas nítidas lanzadas, que son la de Vidal y la de Pablo Grasso. Y hay candidatos, pero no hay sistema electoral. Es paradójico, es contradictorio, así que deberá, en lo que resta de este ejercicio 2026, trabajar y arribar a un puerto, ¿no? A un acuerdo, a un sistema que establezca las reglas de cara al 2027. Los inviernos de una noche mañana. Saludo para Mariana Ollarzo, que ya está firme allí del otro lado de la radio. Un abrazo grande para ti. De tu encanto van creciendo. También para mi querido Ramón, que ya se está reportando por allí. Buen día, Ramón. Siento piel de oro rojo enfermo, el amor ambidiestro, de la luz hacia el oscuro, magia, veneno, del oscuro hacia la luz, todo nuevo, respirarse, emborrachar, morir, seguir viviendo. Que tú ves, quieras o no estás adentro, veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho, Y hay un debate en ciernes respecto de qué hace el gobierno con el impuesto a los combustibles líquidos, impuesto que va directamente al CIS Vial, que es un fideicomiso donde ese dinero que se recauda cada vez que vos cargas nafta o gasoil, un camión lo hace en la ruta, cada vez que un surtidor se activa y te echa 10 lucas o te llena el tanque, no importa, hay un porcentaje de eso que va justamente a el sostenimiento del sistema vial de las rutas nacionales. Y vos dirás, che, pero la ruta nacional 3 en Santa Cruz está hecha a pedazos. ¿Dónde está lo que pagamos de impuestos cuando cargamos nafta? Bueno, el gobierno nacional tuvo que reconocer, lo hizo a través de su vocero presidencial, que parte de los fondos destinados a rutas están destinados a sostener el equilibrio fiscal. Es decir, se lo está ahorrando el gobierno nacional cuando debería ejecutar estos recursos.
que, como les digo, vienen provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y que no se están destinando en su totalidad ni siquiera una mitad, ni el 50% al mantenimiento de rutas nacionales. Y según explicó el propio vocero, una parte llega a Vialidad y otra queda bajo la órbita del Ministerio de Economía. Claro, Toto Caputo la hace laburar o justifica sus cuestiones con eso también. La Administración Nacional, mediante el vocero presidencial, Adrián Rabier, se refirió al destino de los fondos del Sistema Vial Integrado, SISVial, durante una entrevista con un diario de La Pampa, donde se dio cuenta que justamente, o él dio cuenta que está subejecutando recursos el Estado Nacional. Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, señaló el vocero, y agregó: una parte de esos impuestos va a Vialidad Nacional y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal. Recordemos que el SISVial está constituido mediante el decreto 976-2001, donde se nutre de los recursos establecidos por la ley 23.966, correspondiente al impuesto a los combustibles líquidos, y lo recaudado justamente cada vez que uno carga, no la totalidad, claramente no, cada vez que uno carga combustible debería ir al mantenimiento de rutas. Pero el relevamiento esto lo que dice Rabier no es que lo dijo por motus propio, tuvo que reconocerlo por justamente informes que dieron cuenta. Un informe de Hugo Alconada-Amón durante el fin de semana dio cuenta que el gobierno nacional se ahorró, o no invirtió en realidad, porque no es que se ahorró, se guardó 1,5 billones de pesos provenientes de este tributo, mientras que la ejecución destinada a trabajos sobre las rutas habría alcanzado solamente una cuarta parte, el 25% del total. Y el informe señala que 394.406 millones de pesos fueron aplicados a obras y tareas viales, mientras que una parte permaneció colocada en instrumentos financieros a través del Banco Nación y bajo la órbita de la Secretaría de Finanzas. ¿A vos te parece que tengamos estas rutas? Porque, a ver, el problema ahora lo traigo más acá. Caleta Comodoro o Caleta Ramón Santos, si querés, para hablar de Santa Cruz puntualmente. ¿Está detonada la ruta? Un informe de ayer da cuenta de los baches y los problemas de transitabilidad que ya son históricos y endémicos de esa región, que además tiene una conectividad diaria, frecuente, porque hay gente que labura o en una ciudad o en otra, o pienso, un distribuidor de aguas gaseosas, que tiene que ir desde Comodoro hasta Caleta a llevar sus pedidos, o de pan lactal, qué sé yo. El camionero que va todos los días ya conoce la ruta, se la sabe al dedillo, pero está en riesgo todo el tiempo, porque además hay baches de tal magnitud que para esquivarlo y no romper tu vehículo, tenés que pasarte al carril contrario. Y eso obviamente no solamente te pone en riesgo a vos, sino al que viene de frente. Pero no solo eso, recordemos que hay una autovía inconclusa, fruto de que se la recontra mil llevaron a su casa, no se la llevaron se la llevaron a su bolsillo los empresarios y los funcionarios de ese entonces y después también. Y hay una doble trocha, o sea, hay dos rutas que se confunden. O sea, hay una parte que vos venís por la ruta nueva, después empalmás con la ruta vieja, después con la ruta nueva, y esa confusión también genera peligro porque además la señalización es pésima. Así que todo lo que se está ahorrando el gobierno nacional son vidas en riesgo, nada más y nada menos. ¿Es algo exclusivo de esta administración? Claro que no. Ya lo venimos denunciando hace mucho tiempo, pero bueno, los que están hoy al mando y que se están guardando la plata y jugando la timba con la misma son los muchachos que están ahora, Caputo y compañía. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy
soy. Un abrazo grande para nuestro querido Javi, que está cada vez más. Tiene un look a Tom Cruise en Misión Imposible 2. Buen día, Juli. Acaba de haber un choque entre un escolar y una moto en Onelli y Pasteur. Ojo con los que andan en la zona porque las calles están escarchadas. Antes del golpe se escuchó que la combi patinó bastante y chocaron. Así que gracias, Javi, por el mensaje. Un abrazo grande. El saludo para Lucho Bacarilli, que me manda un mensajito por allí. Capaz que está escuchando la radio, así que le mando un abrazo enorme. Hay transmisión en vivo en este momento que nos vamos a plegar porque hay una licitación que se está por presentar en el marco de el gobierno provincial para la reestructuración del puerto o del muelle, de un muelle de Puerto Deseado. Así que en un ratito vamos a ver cuál es el anuncio. Yo estoy atento por acá, por YouTube, y cuando esto comience lo compartiremos. ¿Qué otros títulos tengo para contarte? Es importante esto y es un tema a desarrollar. La cuestión rutas, ¿eh? Porque además después se viene el verano y ahí como que todos nos encontramos otra vez. Caleta Comodoro sigue siendo lo mismo de siempre. Sí, nunca dejó de serlo, ¿eh? No pusieron ni un peso ahí. Y sería interesante, estuve tratando de establecer contacto con el presidente de Vialidad para hablar justamente de las deudas que tiene Nación con Vialidad Provincial, de cómo esto afecta a la operatividad y de cómo obviamente también la necesidad de inversión sobre las rutas afecta, ¿no?, a la transitabilidad. Un saludo grande para quién, para Tesh Colinao, que dice: buen día, Juli, acá último día de vacaciones, entonces anda a dormir. Teshka, que haces son las 8:20 de la mañana, anda a dormir. Te recuerdo, Teshka, que te ganaste un telebingo en Fuera de Contexto, lo tenés que venir a retirar porque juega este fin de semana. Y todavía nos quedan 2 por sortear porque hay 64 millones de pesos en premios en el telebingo santacruceño. Así que vení a buscarlo porque si no, voy a jugar yo por vos y después, no sé si te voy a compartir el premio. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana de martes 11 de septiembre? Continúan, tras 3 semanas de rastrillajes y búsqueda, el operativo para dar con César Aguilar Pérez, hombre que desde el 26 de julio pasado es buscado en nuestra ciudad y que en la División Grupo Especial Zona Sur de Bomberos continúa buscando por sobre todo en la zona costera de nuestra ciudad. Ayer particularmente con un operativo que se dio en horas de la tarde en cuatriciclo por zona de la costanera local, donde tampoco hubo resultados. Recordamos, César Agustín Aguilar Pérez, hombre de 58 años, que mide 1,70 m, de contextura física mediana, tez morena, cabello castaño semilargo y ligeramente canoso, quien al momento de ausentarse vestía un pantalón jean azul gastado y una campera negra con capucha. Era trabajador de una cooperativa del Hospital Regional y hace 3 semanas falta de su casa. Mensajes para todos, lo que afecta te expande y abre la conciencia. Algún día. Ayer el municipio presentó su nueva plataforma web, que ya desde la tarde de hoy, creo, está operativa y que justamente busca agilizar los trámites de vecinos y vecinas del contribuyente mediante esa página web que, bueno, es muy intuitiva, es bastante mejor que la que tenía hasta aquí el municipio y que señala la propia Municipalidad de Gallegos, que busca
dinamizar, fortalecer la transparencia y la comunicación con los vecinos y permitirá justamente acceder de manera más rápida y sencilla a trámites, servicios, herramientas, información, noticias y novedades de la gestión municipal. Se van a las tierras de los que te muestran la verdad. Solo bajo la bondad de este nuevo líder que se mide con el mar. Una interesante nota de esta mañana, de hace minutitos nada más, del diario Nuevo Día de Tony Villanueva. Habla de el arancelamiento de salud en hospitales de Santa Cruz. Medida que fue anunciada ya hace 2 años casi, cuando la gestión del Ministerio de Salud estaba al mando del doctor Ariel Varela. Desde 2024 se comenzó a arancelar la atención a extranjeros. Algo que, vamos a decir, no creo que sea que mueva la aguja en términos económicos para los hospitales. Si bien ya existía un régimen antes de la medida nacional sobre hospitales públicos, ahora la provincia, o desde 2024, estableció un arancel de 50% mayor a extranjeros no residentes y continúa esta medida vigente desde el 18 de abril de 2024. Si bien el régimen no establece que todos los extranjeros deben pagar automáticamente por cualquier atención, la resolución delimita a que quienes no residan en nuestro país están justamente alcanzados por esta medida. Extranjeros no residentes y o transitorios que no cuenten con carnet hospitalario y que no estén alcanzados por convenios bilaterales de asistencia recíproca deben pagar un 50% de arancel de las prestaciones que corresponda según la práctica realizada. Y en el caso de urgencias o emergencias que no pueden ser negadas ni restringidas por condición migratoria de la persona, allí, bueno, se los atiende. Una situación que obviamente ha encontrado su polémica y la tiene en el debate diario, sobre todo porque, bueno, históricamente la atención en salud pública en nuestro país ha sido gratuita, pero bien saben que ya en pocos lugares del mundo, creo que casi ninguno, y que si vos te vas de vacaciones o lo que sea y te pasa algo por fuera de nuestro país, te vas a tener que poner para que te atiendan. I used to love an Italian girl. Now I love an Argentinian girl. I used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one thing I can't forget. 'Cause it's in my head. Ahí nos dice Horacio, el transporte escolar se bajó a ayudar al chico de la moto porque el que chocó se escapó. Nos dice Horacio, corroboren antes de informar. Maestro, estoy leyendo el mensaje que me llegó en vivo hace un ratito y no dice en ningún momento que nadie colaboró o que no fue, o que el del transporte escolar fue impertinente. Así que, tranqui nomás. Vale la aclaración que el transporte escolar se bajó a ayudar a un pibe de la moto que había sido chocado porque el que chocó se escapó. Mal ahí la actitud, algo que tenemos que mejorar claramente como vecinos, porque nadie está exento a chocar, a tener un siniestro. El tema es hacerse cargo cuando algo de esto ocurre.
soltate con el pon, soltate, solta tu pelo con el pon, solta el brillo, solta la belleza de tu pelo con el pon. I used to love an English girl, and now I love a little German girl. I used to love an Italian girl, and now I love an Argentinian girl. Y comenzó una instancia interesante en el deporte, una nueva propuesta que pretende ser la instancia previa a los Juegos Nacionales, Evita. Son los Juegos Santacruceños Santa Cruz Puede, que han sido bautizados así por esta administración que impulsó y lanzó estos juegos que se desarrollan en toda la provincia, en distintos puntos de la misma, y que justamente ya van teniendo las primeras instancias y los primeros resultados. En tiro con arco, Joaquín Robles y Luciana Herrera son los ganadores de la competencia y quienes representarán a Santa Cruz en los Juegos Evita en Mar del Plata. La competencia en este caso se desarrolló en el Gimnasio Municipal Juan Carlos Navarrete de Puerto Santa Cruz y tuvo en el primer puesto a Joaquín Robles en tiro con arco, no sé si lo había dicho, quien sumó 486 puntos. Y en el caso de el segundo lugar quedó para Lucio Ojeda de Puerto Santa Cruz. Y en la categoría femenina, Luciana Herrera de Río Gallegos se quedó con el primer lugar y Briana Barrientos fue el segundo puesto, además de Cecilia Aballone de Puerto Deseado, quien terminó en tercera instancia. Y en estos mismos Juegos Santa Cruz Puede, hubo algunos otros resultados. En este caso, yo te dije tiro con arco, pero también abrió la competencia en pádel. Deportistas de 5 localidades participan en esta instancia provincial que definirá los clasificados a los Juegos Evita. Y la actividad continúa hoy en las canchas de Cristal Pádel, creo que es acá en el centro, acá sobre calle Zapiola. Representantes de Caleta Olivia, Cañadón Seco, El Calafate, Río Gallegos y Puerto Santa Cruz son los que están compitiendo. Y en este caso las categorías son de adultos mayores. Hoy continúa el certamen desde las 10 de la mañana con nuevos encuentros que buscarán avanzar en la definición de los clasificados. Planchadita, 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 planchadita. Yo quiero la mamadera, yo quiero la mamadera, yo quiero la mamadera, yo necesito la mamadera. Y atención, porque se viene el Día del Niño y hasta septiembre incluso va a haber festejos en todos los puntos de la ciudad. Desde 2 espacios voy a citar yo, o 3 en realidad. Podés acercar a Fañano 123 si no podés ir a ninguno de estos lugares y nosotros nos estamos encargando de distribuir lo que va llegando. Repartimos sin fotos, sin mayor circo a espacios para campaña de invierno, pero ahora también se viene el Día del Niño y el merendero Manos de Ayuda de Cecilia Romero, el merendero Manitos Verde de nuestra amiga Vero Condorí y el merendero Sonrisas Poderosas están juntando fondos
para el Día del Niño, para que puedan disfrutar de una linda jornada los niños de los distintos barrios, Madres a la Lucha y Bicentenario, con iniciativas que justamente reciben donaciones tanto físicas de juguetes, golosinas, jugos, como también donaciones en efectivo para quienes no puedan acercarse a estos lugares o no tengan ninguno de estos elementos, que ustedes les puedan transferir directamente y ellos que gestionen esos fondos para el desarrollo de estas jornadas. En particular, en este caso, te voy a hablar del merendero Manos de Ayuda que gestiona Cecilia Romero. RBeta con B larga 741 es el alias de Cecilia Romero de su cuenta de Naranja X. RBeta, o sea, la letra R. Sería RBeta 741 a nombre de Cecilia Romero. O bien se pueden comunicar al 2966-2348-27 porque tu ayuda hace la diferencia. Argentinian man with a moccasin shoe, walking down Florida just a 2x2, and natty dreadlock. Estás en Buenos Días Malvinas, 2966-51-6051, 516051, el número de la radio para que te comuniques y seas parte de esta propuesta. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Actualizamos el estado del tiempo en nuestra ciudad capital. 0 grados a esta hora. 4 grados 4 bajo cero la sensación térmica en esta jornada. Interrumpimos brevemente el audio para ver de qué constan los anuncios del gobierno provincial en esta mañana. Veo al gobernador Vidal, al diputado Erastaín, a la ministra de Producción Richie, entre algunos de los funcionarios. Escuchamos de qué trata este anuncio. Ah, no se escucha. Bien. Buena transmisión. Gracias a Javi Piat por la data y a Horacio que nos aclaraba ahí lo acontecido en esta mañana. Un choque con una moto que, bueno, alguien chocó y se escapó y un escolar se quedó auxiliando. Estoy atento a lo que suceda en el anuncio de Casa de Gobierno, pero no se escucha. Así que vamos a escuchar un poco de música mejor y enseguida constatamos de qué va la propuesta del gobierno provincial. Suena Miguel Mateos, SAS, del disco Rocas Vivas. Esto es Perdiendo el Control.
relación, a Walter, que además sos un trabajador del sector, hoy con una gran Escuchamos al gobernador responsabilidad Vidal. y creo que llevas esta tarea muy bien adelante. A los gremios, a los trabajadores de la actividad, a las empresas. Esta obra, a ver, más allá de que es la obra más costosa, hablando de lo económico, y que se paga o se financia a través del unirse, es una obra que permite mejorar el presente y garantizar el futuro. Cuando nosotros asumimos, recorrimos este puerto en 2 o 3 oportunidades. Los reclamos eran siempre, pero siempre los mismos. Incluso en ese momento era muy común ver que las manifestaciones terminaban en cortes de ruta, la actividad paralizada, y muchos apuntaban con el dedo a los trabajadores, pero en realidad lo que sucedía es que hasta ese momento el Estado se había olvidado completamente de la actividad pesquera. Y hoy estamos acá justamente hablando de lo que es el puerto deseado, de lo que queremos hacer a futuro, pero también hay que recordar que estamos trabajando en Caleta Olivia, que algo pudimos avanzar también en Puerto San Julián, que tenemos una tarea pendiente en Punta Quilla, pero la actividad pesquera, la actividad portuaria está vinculada directamente al futuro que nosotros necesitamos mejorar para Santa Cruz. Nadia Ricci, la ministra de Producción, lo acaba de mencionar en ese video que recién tuvimos la oportunidad de ver. Desde el 2004 no hay una inversión de este tipo, pero los reclamos vienen de hace muchos años. Hace muchos años atrás ya había reclamos de mejora de la infraestructura. Bueno, hoy lo estamos logrando, a pesar de que muchos trataron de meterse el unirse al bolsillo y desarmarlo y querer enviar fondos que están destinados para la obra pública a las cajas de los municipios mal administrados, y nosotros no lo permitimos desde el gobierno. Bueno, hoy estamos demostrando que hay seriedad en la gestión, que el Fondo Unirse realmente es parte del desarrollo de toda la obra pública que podemos hacer en Santa Cruz. Hoy estamos demostrando que es necesario, hoy estamos demostrando que se ha escuchado el reclamo de los trabajadores, hoy estamos demostrando que se ha escuchado el reclamo de las empresas, hoy estamos demostrando que Santa Cruz puede salir adelante si hay gestión de responsabilidad, si se apunta a la producción, al trabajo, al desarrollo. Y como lo dijimos el primer día, este gobierno no le va a dar la espalda al mar. Yo no sé si todos ustedes tienen la oportunidad o tuvieron la oportunidad alguna vez de poder ingresar a los puertos de nuestra provincia. Realmente es impactante, es maravilloso. Somos una provincia que tiene capacidad pesquera, que tiene capacidad operativa en esos puertos. Falta más inversión, es cierto, falta más desarrollo, pero lo que podemos crear de acá para adelante realmente no tiene límites. Es muy fuerte lo que podemos generar en nuestros puertos. Era esto, tomar la decisión política, administrar bien los recursos, dotarnos de buenos equipos. Yo en esto, Nadia, te quiero felicitar porque a veces, a veces, con todo lo que nos pasó en la historia, es difícil volver a creer, ¿no? Pero ustedes están haciendo un gran trabajo. Walter, Nadia, simplemente felicitaciones. Esta obra va a permitir tener más capacidad operativa. Hay algo que sucede, más que nada en los tiempos, en los momentos en donde tenemos mucha actividad, que quedan los barcos fuera del puerto, porque no hay capacidad operativa, no hay capacidad de amarre. Bueno, esto va a cambiar esa situación. Esto significa más trabajo para todos esos compañeros y compañeras que prestan algún servicio en los puertos. Mi compromiso, como el de todo el equipo de trabajo, es seguir avanzando en este tipo de proyectos
Yo les quiero pedir a todos que seamos responsables, a los sindicatos, que sigamos trabajando en equipo, a los empresarios, que trabajemos en equipo, que escuchen a sus trabajadores, los reclamos son justos, y al equipo de gobierno sigan avanzando, no se detengan, la decisión política está tomada, el Fondo Unirse lo vamos a preservar, no se va a tocar bajo ningún punto de vista, más allá de las distintas operaciones mediáticas generadas por algún sector de la oposición, el Fondo Unirse no se toca y el Fondo Unirse está destinado para obra pública, que es dotar de infraestructura a la provincia de Santa Cruz, generar empleo, apostar al desarrollo, mejorar el presente, asegurando un mejor futuro. Simplemente eso. Muchas gracias. Y bueno, Santiago, la verdad que me llama siempre, pero por esto tengo que reconocer que también es parte de tu gestión, así que nada, gracias a todos. El gobernador Vidal dando en Casa de Gobierno en esta mañana, en el marco del anuncio de la apertura de una licitación para el muelle, el sitio 4, la reestructuración del sitio 4 y zona de transición del muelle de Puerto Deseado mediante el Fondo Unirse para o en el marco de la unidad ejecutora portuaria de Santa Cruz, la UNEPOS, justamente anunciando la apertura o lanzamiento de esta licitación para la puesta en valor de este espacio en el marco de la mirada hacia el mar o hacia el mar argentino que pretende tener este gobierno o impulsar este gobierno. Son las 8 de la mañana, 45 minutos. Tengo algo más para compartirte en términos musicales. Ahora sí, hacemos una pausa musical y enseguida continuamos con Buenos Días Malvinas.
Estos Buenos Días Malvinas en el comienzo de tu jornada. Es martes 11 de agosto y hasta las 9:30 de la mañana te acompaño en el aire de Radio Nuevo Día con esta propuesta radial que busca informarte en el comienzo de cada jornada y acompañarte con buena música, obviamente. También en clave malvinera, como bien lo reza el título o el nombre de este espacio. 0 grados la temperatura actual en Río Gallegos, 4 grados, 4 bajo cero la sensación térmica, cielo despejado en Río Gallegos, ya amaneció. Esto me entusiasma verdaderamente que los días comiencen a estirarse. Si bien dice el servicio meteorológico que en nuestra ciudad en 5 minutos va a amanecer, ya amaneció. Hace 20 minutos por lo menos amaneció en la ciudad de Río Gallegos. Máxima de 5 grados para hoy, cielo parcialmente nublado y algo de viento para esta jornada de martes. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Vamos a repasar algunos títulos nacionales y también del plano internacional, porque un sismo en Colombia replicó lo sucedido hace casi 2 meses en Venezuela, pero después vamos a estar profundizando al respecto. En el marco de las noticias nacionales, el gobierno vuelve a reunir a su mesa política tras el revés en el Senado la semana pasada. Este espacio de gobierno que trata de ser, digamos, la piedra fundamental o la base del desarrollo del gobierno de la Libertad Avanza y nuclea a Bullrich como la referente en el Senado, a Martín Menem como su alfil en diputados, a los asesores Lule Menem y Santiago Caputo, al ministro del Interior Diego Santilli, a el ministro de Economía Luis Caputo, entre algunos de los exponentes, y a Karina Milei, obviamente, como la articuladora. Vuelven a reunirse hoy por la mañana para repasar lo acontecido el jueves pasado en el marco de del debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, y una vez más deberá reordenar su agenda parlamentaria tras lo sucedido en el Senado, pero sobre todo repasar y volver a analizar el esquema de alianzas que viene desarrollando. Recuerden que Bullrich les había vendido que tenía 44 votos que no tenía finalmente para la sesión de la semana pasada. Y respecto de la agenda legislativa y las iniciativas que tiene el gobierno, ahora deberá, en principio, rever este esquema de alianzas y ver qué tan sólidas o no están en el presente. Porque a futuro quedan todavía la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es, según el presidente Milei, una prioridad absoluta. Y sobre todo en términos políticos, el esquema electoral para el 2027 y la eliminación, suspensión o qué va a pasar finalmente con las PASO. También la ley de inocencia fiscal 2, la ley de zonas frías y el paquete económico que, según señalan, pretende complementar los cambios en el Banco Central, son algunos de los proyectos que todavía quedan pendientes de debate y tienen para cada uno de estos integrantes una tarea, ¿no? Para los asesores presidenciales, para el ministro de Gobierno o jefe de gabinete, en realidad, la tarea de articular con los gobernadores, sobre todo con los que han dado un paso hacia atrás y se han alejado un poco de la administración libertaria, por lo cual tiene mucho trabajo en este último cuatrimestre del año el gobierno nacional para intentar avanzar en su propia agenda. Y por esto es que hoy vuelve a reunirse la mesa política de la Libertad Avanza. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui,
y naufragué. Cada calle, cada rincón, fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Un gran saludo a la licenciada Caro, mi amiga personal, que está de otra parte de la galaxia chequeando nuestra transmisión en YouTube, perdón. También saludos para mi querido amigo Jorge Lucero. Buen día, Malvinas. Saludos a todos. Hoy un tremendo día, dice. Y que tengan buena jornada los vecinos de Gallegos. Aprovecha para saludar a toda la comunidad. Un abrazo grande para vos, Jorge. También para mi amigo Dieguito, que desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires está escribiéndome y chequeando esta transmisión. También para la Pela Andreone, nuestra compañera de Siempre Llegué Tarde, quien anda también reportándose por allí. ¿Qué más títulos tengo para contarte en esta mañana? Un saludo para también que me escribía. No voy a reproducir lo que dijiste, querida Mónica, pero está presente por allí. Dijo: buen día. El gobernador siempre echando la culpa a otros, que gobierne y se deje de excusas, voy a decir. Que tengan un buen día, nos dice. Le mandamos un saludo grande a Mónica también, que está presente. ¿Qué más tengo para contarte en títulos nacionales en esta mañana? Bueno, hay una cuestión en torno de Adorni, que volvieron a emplazarlo a tratar de explicar su patrimonio por 15 días. Le han dado un nuevo plazo. Y ese antecedente embarra de alguna manera la negociación de la ley de inocencia fiscal que pretende tratarse en diputados. El oficialismo pretende dictaminar para este miércoles a las 11 de la mañana en el plenario de comisiones de presupuesto y legislación penal y avanzar justamente en el nuevo proyecto de inocencia fiscal, que justamente se tratará en la Cámara de Diputados. Pero el antecedente del ex jefe de gabinete Manuel Adorni, quien se acogió al régimen simplificado de ganancias habilitado para funcionarios públicos, de alguna manera es un argumento en contra que tiene el oficialismo. Respecto de consultas que realizó la Agencia de Noticias Argentinas a fuentes de La Libertad Avanza sobre la posibilidad de alcanzar un dictamen de mayoría, aunque conscientes de la resistencia, dicen que hay una posibilidad. El oficialismo tiene previsto abrir el recinto recién el 19 de agosto, aunque en las últimas horas empezó a sonar fuerte que la fecha sea el 26 de agosto próximo para tratar el proyecto de inocencia fiscal en conjunto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero el caso Adorni y sus implicancias empiojan un poco la negociación con aliados, porque Adorni utilizó esa figura para, exculparse o buscar justificarse de alguna manera. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un sistema de alerta amarilla por frío extremo, no para nuestra provincia, sino para el centro y norte de nuestro país. Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Córdoba, Catamarca y Tucumán serían alcanzados por este frente frío en una alerta que emitió en la jornada de hoy el Servicio Meteorológico Nacional, que afectarían a estas provincias y que traerían frío extremo a buena parte del país. El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar esta cabeza. Y el debate está sobre la caída del consumo. Hoy vi que Leandro Dolan tiene una serie de audios donde el diputado nacional, referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, intenta explicar que no existe caída del consumo. No, como dijo el presidente, se reconvirtió el consumo y ahora hay mucho consumo online, por eso cierran tantos locales.
Según Mario Greenman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en el consumo masivo hay caídas interanuales de entre el 4 y 7%. Asegura que el poder adquisitivo de los argentinos se desplomó y eso obliga a los consumidores a priorizar gastos esenciales. El dirigente Mario Greenman aseguró que mientras los indicadores del sector reflejan una recuperación heterogénea, con actividades, bueno, algunas muestran mejoras, otros no, la caída del consumo es algo innegable. ¿Cómo describiría la situación actual del comercio y los servicios en Argentina?, le preguntaron. La situación es muy heterogénea. Hay sectores que están con muchos problemas, otros no tanto, y otros que están bien. Pero forma parte de un modelo que hay que asumir, que es complejo. La Argentina viene de muchos años de políticas equivocadas, de políticas económicas equivocadas que nos llevaron a esta situación. En los sectores de consumo masivo hay caídas interanuales del 4 o de entre el 4 y el 7%, mientras que otros muestran bajas menores. El consumo depende mucho del poder adquisitivo y hoy el salario real está todavía alrededor de un 10% por debajo de la inflación, señaló en una larga entrevista interesante el referente de la Cámara Argentina de Comercio, que da cuenta de la caída de consumo por la pérdida de poder adquisitivo. Muchas veces se dice que la caída del consumo tiene que ver con las importaciones, pero no es cierto. El problema principal sigue siendo el poder adquisitivo. El comerciante vende menos porque la gente tiene que destinar una mayor parte de sus ingresos a gastos que no puede postergar, dijo, señalando que hay gente que no llega a fin de mes y que eso es una realidad. Argentina tiene entre 160 y 170 impuestos de distinta naturaleza entre nación, provincia y municipios. Con apenas 10 impuestos se recauda alrededor del 90% de los recursos, dijo, consultado por la competitividad de las empresas argentinas y, bueno, el esquema impositivo. Así que hay una situación de recesión en el consumo que de hecho asume el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Greenman. ¿Qué más tengo para contarte de títulos nacionales? Antes de escuchar algunos audios que tengo para esta mañana. Buen día, María Oviedo, que ya está en las oficinas de Radio Nuevo Día. Facundo Moyano negó que consuma drogas y reveló que su novia tuvo un paro cardíaco. Indicó que la primera llamada al 911 se realizó cuando ambos todavía estaban dentro del departamento del edificio ubicado en Avenida Libertador al 5400. El exdiputado nacional y referente sindical, recordemos, hijo de Hugo Moyano, tuvo un episodio realmente llamativo que terminó judicializado y siendo un escándalo nacional cuando perseguía, trataba de contener o de reprender a su novia Candela Arizaga. En principio lo acusó ella de sufrir lesiones leves, pero después desmintió todo esto en declaración y lo que pidió es poder volver a encontrarse con Moyano, que ahora tiene una perimetral. Además se lo había acusado de privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Moyano negó consumir drogas y afirmó que su pareja había sufrido un paro cardíaco. Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero, dijo Moyano. Y aseguró que él mismo le practicó maniobras de RCP a su novia. Sostuvo que Arizaga no recuerda ese momento porque no estaba consciente y dijo tener registros de lo ocurrido dentro de su vivienda. Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó, porque ella no es consciente, dijo Moyano, en una situación que sigue generándome dudas, muchas dudas. Y aparecen melodías que quisieran ver que un día la ciudad despierte al sol y que hagamos el amor reviviendo. Hoy, en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declararán los peritos de la Junta Médica.
El primero de los especialistas en prestar testimonio será el forense Carlos Casinelli, uno de los médicos que llevó a cabo la autopsia del 10 en la morgue de San Fernando. Ya prestó testimonio en el primer debate que fue anulado finalmente por aquel documental de la jueza Julieta McIntosh y señaló que la necropsia arrojó como resultado que falleció por un edema agudo de pulmón, por una insuficiencia cardíaca crónica y una miocardiopatía, dilatada en el primer informe. Así que hoy volverá a declarar en el marco de este juicio que todavía continúa calificado como homicidio simple con dolo eventual, una pena que va o un delito que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión según el Código Penal. Continúa el juicio por la muerte de Maradona, en este caso con la declaración de uno de los peritos. Ella existió solo en un sueño. En tanto, en el marco del fallecimiento de Jorge Messi, Lionel Messi todavía continúa en Rosario junto a su familia, postergando su regreso a Miami, Estados Unidos. El 10 y capitán de la selección argentina está en nuestro país desde la confirmación del fallecimiento de su padre y en el marco de una despedida íntima que desarrollaron allí en Rosario. Luego del fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años, tras atravesar un largo cuadro de lucha por su salud. Messi, señalan, regresaría hoy por la noche a Miami, llegando en realidad mañana miércoles por la mañana después de permanecer en Rosario junto con sus hermanos y su madre, justamente a quien acompañaron en este momento. En un hombre que es fundamental, no solamente por ser el padre, sino porque ha sido el pilar de la carrera de Lionel Messi, en principio renunciando a su trabajo para apostar al futuro de su hijo, yéndose a Barcelona, siendo el asesor y representante luego a lo largo de toda su carrera, además de obviamente un sostén anímico. Recordemos que la carrera de Messi hoy es campeón del mundo, hoy es una de las principales figuras, pero en Argentina y en la selección particularmente pasó años muy duros, renunciando de hecho a la selección, a la cual terminó volviendo por la gloria. Y fue una noticia que conmovió a todo el país, no solo al ámbito futbolístico. Y esto es por el amor que ha despertado Lionel Messi y por el reconocimiento a su padre y a su familia, por lo que han hecho juntos, porque esto claramente no lo podría haber hecho solo. Y hay otro tema interesante para repasar antes de ir a una nueva pausa musical cortita, porque hay un hombre llamado Emanuel Ocaña, quien estuvo internado en el hospital italiano y fue diagnosticado con síndrome antifosfolipídico, así se dice. Presentó documentación y demanda por 191 millones de pesos a la farmacéutica y el Estado, a la farmacéutica que proveía la vacuna de AstraZeneca, en este caso que es la empresa, la firma, creo que es Insud, que justamente proveyó o desarrolló la vacuna AstraZeneca en nuestro país, que es de Hugo Sigman. En una constancia que fecha del 29 de noviembre de 2023, indica que Ocaña estaba internado desde el 22 de noviembre de ese mes y permanecía en la unidad de terapia intermedia de adultos con este diagnóstico, síndrome antifosfolipídico, así se dice.
La documentación que incorporó registra plaquetopenia, alteraciones en la función renal, lesiones cerebrales y antecedentes de crisis convulsivas. Y en base a esta información, impulsó una demanda contra el Estado y contra los fabricantes de la vacuna AstraZeneca, dado que sostiene que las patologías nacieron a raíz de las 2 dosis que se aplicó de esta vacuna en 2021, la vacuna contra el COVID. Por lo cual, bueno, se establecería un antecedente único y que de alguna manera avalaría a aquellos quienes han desconfiado de la aplicación de estas vacunas. Veremos finalmente qué dice entre la medicina y la justicia al respecto de esta situación. Escuchamos Motor, Alma y Sangre de La Renga y continuamos con noticias. Un abrazo grande para Hernán, que lo vi ayer. Le mando un abrazo grande y lamento lo que está aconteciendo con su querido River Plate. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día, en el comienzo de una nueva jornada. Son las 9:15 de la mañana, 9:15 en este martes 11 de agosto. Martes que todavía tiene algunos títulos por repasar. Tengo algunos títulos por repasar en esta jornada. En principio,
Vamos a ir a algunas noticias internacionales y algunas de geopolítica, obviamente en clave malvinera. Hoy empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirte porque me engañé al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente poses que aparentaban saber. Bueno, hubo un sismo de similares características al acontecido hace casi 2 meses en Venezuela, el 24 de junio pasado, a pocos kilómetros de donde se registró ayer, pero en Colombia, las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja tras el sismo registrado ayer por la tarde, que tuvo una magnitud de 7,4 grados en la escala de Richter. Al menos hasta ahora registra 132 muertos y 570 heridos por este terremoto. De acuerdo a la información brindada por la Asociación Ciudades Capitales de Colombia, los muertos hasta ahora son 132 y 570 los heridos, de este fenómeno que tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento Chocó. La cifra de fallecidos registra 132 víctimas, de 87 de las cuales se registraron en ciudades capitales. En un balance preliminar con corte a las 5:30 de la mañana, las cifras permanecen sujetas a actualización mientras avanzan las evaluaciones de daños y necesidades. 7 aeropuertos están con operaciones suspendidas y 86 edificios colapsaron. En las ciudades, como decía, de Pereira, donde se reportaron 60 muertos, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, que permanecen en alerta roja tras este movimiento telúrico. En Cali, el alcalde Alejandro Eder advirtió que son 380 heridos los que se presentaron inicialmente y la ciudad enfrenta la mayor presión hospitalaria debido a que al menos 10 centros hospitalarios tuvieron que suspender sus operaciones. Ya trabajan equipos de búsqueda y rescate procedentes de Bogotá, Medellín, y también se han dispuesto ayudas desde distintas partes del mundo. De hecho, Trump anunció que habrá también una ayuda de más de 15 millones de dólares, si no me equivoco, para Colombia, para hacer frente a esta situación. Argentina, a su vez, mediante su canciller Pablo Quirno, ofreció ayuda a Colombia tras esta tragedia. La disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria, porque nos encontramos en contacto con autoridades colombianas a quienes hemos transmitido nuestra predisposición, señaló el canciller, el hombre de política internacional del gobierno nacional, que justamente ante esta tragedia se puso a disposición. En Venezuela, que ya hay equipo de rescate trabajando hace semanas, han algunos pasado la frontera para Colombia para ayudar en las tareas de rescate y otros están evaluando cómo han quedado los edificios de los estados fronterizos al sur de Venezuela con Colombia. Así que una tragedia natural que seguramente irá actualizando sus números con el correr de las horas, pero que en este caso enluta también a Colombia. Cubre el parque, ponen un velo que quita vida y da ilusión.
grito de algún paraíso que obligue a mi cuerpo a jugar con vos. Aunque estoy atado a tus diabluras, sabes que estoy siempre a favor del adiós. Y en el marco de la guerra Estados Unidos, Israel e Irán, Donald Trump aseguró que le exigirá una compensación a Irán. Exigirá una compensación por todas las personas que han matado o herido de gravedad con sus bombas al costado de los caminos y en muchos conflictos, dijo Trump sin ser preciso en su alocución. Escribió mediante su red social Truth Social, donde dijo: los representantes de la República Islámica de Irán están pidiendo una compensación por el daño que sufrieron durante el conflicto militar en los últimos 5 meses. Pero afirmó que nunca fue mencionado en ninguna negociación o reunión esto que pide actualmente Irán, y advierte que, si bien es una idea interesante, él también exigirá una compensación por todas las personas que Irán ha matado o herido de gravedad con sus bombas a un costado de los caminos y en muchos conflictos. Irán debe ser responsable de los daños y muertes infligidas en los pueblos de Líbano, Siria, Yemen y Gaza, dijo Donald Trump, al asegurar que ellos también pretenden una compensación por parte de Irán. ¿Qué más tengo para contarte hacia el final? Me quedan 8 minutitos nada más para repasar noticias. Hoy es un día importante para Boca, porque juega una nueva instancia de la Copa Sudamericana a las 7 de la tarde contra Recoleta de Paraguay. Lo hará en condición de local, en este caso, otra vez en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, donde el equipo, hoy dirigido por el Vasco Arroa Barrena, buscará dar un primer pasito hacia la clasificación a la siguiente instancia de esta Copa, que ahora se ha impuesto, obviamente, como la principal ocupación y preocupación de Boca para este segundo semestre, teniendo en cuenta que ya no hay Copa Libertadores, ya no hay... bueno, habrá título local, obviamente, para buscar pelear, pero es lo más importante, el título más importante o el torneo más importante que está jugando Boca en este segundo semestre, y tras una larguísima sequía de títulos que viene padeciendo la institución hoy presidida por Juan Román Riquelme. ¿Por qué perdiste tanto tiempo indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart? Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo
la continuidad de la... enlazándolo con los títulos internacionales y particularmente con lo que tiene que ver con Colombia, River debía jugar por Conmebol Sudamericana contra Independiente Santa Fe y este partido ha sido suspendido por el terremoto que afecta justamente a dicho país, como también ha sido suspendido el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por Copa Libertadores. River jugaba mañana miércoles en Colombia, pero finalmente en este encuentro que se iba a disputar en el Campín de Bogotá fue suspendido obviamente por la situación de emergencia que atraviesa Colombia. Decía que toda la información que no haya entrado en este lapso de 2 horas la vas a tener de ahora y en adelante en la propuesta que continúa en Radio Nuevo Día, que lo tiene a Leandro Dolan al mando, a Rodrigo Arredondo en las consignas y efemérides, y a Nica Mancilla boludeando, toma mate, el tipo se levanta, sale, va, viene, hace efectos especiales, pero ojalá que esté bien y que venga hoy, porque ayer estaba -10. Mi nombre es Julián Quirós y para mí es un placer y un honor, como cada mañana te digo, acompañarte en el comienzo de tu jornada. Espero que tengas un buen martes, que sea un buen martes para todos nosotros y reencontrarnos mañana miércoles. Seguimos conectados mediante el móvil de Nuevo Día, que esta mañana tiene mucho trabajo. Te deseo que tengas un lindo martes. Buenos días desde San Julián. Nos saluda, en este caso, Miguel, a quien le mandamos un abrazo grande. Y te decía que tengas un buen martes y que te cuides mucho. Nos reencontramos mañana pasada a las 7:30 de la mañana. Que tengas una linda jornada. Chau. El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron cortar y se borraron. Entró al probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. No. El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta